los correos electrónicos de todos los miembros de la sociedad, de tal manera que pues no la voy a presentar con esa semblanza, sino con esta otra que ella me compartió tiempo atrás. La voy a leer con su permiso. Primero habla sobre ella misma, cuando dice que es historiadora por la UNAM, especialista en estudios regionales de tradición indígena, coordinadora de estudios de la Cuenca de México, CUM, que es el equipo documental audiovisual, y coordinadora adjunta de la Comisión de Patrimonio de la Cuenca de México. Además, profesora del curso, taller, museos comunitarios en la comunidad agraria de Magdalena Atitic. Tiene vasta experiencia, como vamos a ver, coordinadora adjunta del proyecto Museos Comunitarios, una experiencia de aprendizaje. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Comunidad Agraria de la Magdalena Atitic. Asesoría de contenido y logística, serie documental Chapam, el ciclo agrícola de la fiesta patronal, estudios de la cuenca de México, imágenes, un proyecto, catálogo e investigación, archivo histórico Sebastián Zacualco, catálogo de investigación, archivo historial parroquial San Jacinto, Tenantitlan, en colaboración con Adavi de México, la dimensión de bienes culturales también. Ahí me parece que Gaby tiene prendido su micrófono y por eso no podemos oír bien lo que sí, ya la apagó. Asesoría del contenido histórico documental La Conquista de Tenochtitlan, un nuevo relato de Arturo Montero en el canal 22. Colaboración para la realización de la serie documental Magdalena Atitic, Entre Voces y Paisajes, Alessandro Valero, 2020-2021. Sigue anfitrión guía Universum, en el Museo de Ciencias de la UNAM, profesora de la materia de nivel medio superior en el bachillerato tecnológico desde 2017 hasta la fecha. Y hoy nos va a impartir la interesante conferencia La Cacica Agustina Chilapa y los pueblos de la montaña. Me retiro de mi proyección y le cedo a ella el mando. Listo, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Colsi. Sí, nos hizo favor de leer la semblanza larga, ¿verdad? De lo último que se ha realizado, pero muchísimas gracias. La verdad que me llena de emoción estar con todos ustedes el día de hoy, tanto con la Sociedad Colimense de Estudios Históricos como con todos los aquí presentes y a aquellos que pues nos van a escuchar en algún momento. Y bueno, después de esta presentación, pues vamos a comenzar con la charla del día de hoy, con lo que nos reunió. Y no sin antes comentarles que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, está un chat disponible en el Zoom, pero también si no, al final de la charla habrá, espero que así nos lo permita el tiempo, un momento para hacer preguntas y respuestas. Entonces, si tienen preguntas, pues anótenlas y al final de la charla, para que sea más sencillo, las hacemos y no interrumpamos el hilo de la narración. Pues bueno, yo les voy a hablar de mi tema de investigación, si bien estamos enlazados con amigos de Colima y sin el afán de ser centralistas, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la Cuenca de México. Y pues para que también conozcan los estudios que se están realizando en Colima, los invito a todos a que pues vean las páginas de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Aquí puse el logotipo de la sociedad, quienes fueron los que pues el día de hoy me han invitado. Y pues así es, el título de la charla del día de hoy es La Cacica Agustina Chilapa y pues los pueblos de la montaña, que son las montañas
donde pues yo vivo y acá los esperamos cuando gusten visitarnos. A ver, denme un momento, porque no puedo compartirles pantalla. Listo, entonces, bueno, si tengo fallas técnicas, me lo hacen saber. Pues quiero aclararles antes de iniciar que todo de lo que vamos a charlar el día de hoy, pues es después de 1521, después de la llamada caída de México Tenochtitlan. Si bien todos estos sitios de los que vamos a charlar hoy tienen pues una tradición de historia prehispánica, muchos de ellos presentan vestigios arqueológicos, yo me voy a centrar en una historia después de 1521. Y pues recordemos que los españoles llegan desde 1519, justamente el 8 de noviembre de 1519 es la primera vez que Moctezuma Xocoyotzin se encuentra con Hernán Cortés, ¿verdad? Y les decía, pues sin el afán de ser centralistas, pues vamos a hablar de esta historia de la Cuenca de México, que fue el inicio de diversas llamadas conquistas y ocupaciones, pues después en todo el territorio. Bueno, este día 8 de noviembre, que justamente fue ayer, el día en que se encuentran por primera vez, tenemos una interesante descripción que nos presenta Bernal Díaz del Castillo de la impresión que tiene cuando se encuentra con esta Cuenca de México, con esta gran ciudad de México, Tenochtitlan. Nos dice que salieron de Iztapalapa, porque recuerden que llegan a la Cuenca de México por Iztapalapa y llegan a una calzada que es muy ancha y va derecha a la Ciudad de México y estaba llena de torres y curus y canoas por todas partes de la laguna. Pues recuerden que tenemos una cultura lacustre aquí en la Cuenca de México y vimos cosas tan admirables, no sabíamos ni qué nos decir, si era verdad o si era sueño lo que veíamos. Entonces, nuestra narración del día de hoy se va a situar en esta eh, ciudad de Tenochtitlan o de la reconfiguración de la Cuenca de México después de lo que conocemos como pues la caída de México Tenochtitlan en 1521. Nos dice que llegan a Coyoacán, que es un pueblo principal con sus grandes adoratorios, caminan por la calzada México-Iztapalapa y se encuentran con Moctezuma Xocoyotzin el día 8 de noviembre. Aquí, bueno, me van a decir, ¿por qué te fuiste tan atrás en nuestra narración? Pues para situarnos en este primer encuentro, porque Moctezuma Xocoyotzin no va solo en el encuentro con Hernán Cortés, va acompañado de un séquito de todos los principales de la Cuenca de México, y Bernal Díaz del Castillo narra que viene acompañado de la mano de dos principales. Uno es Cacamatzin, de Texcoco, y el otro es Cuaupopoca, señor de Coyoacán. Aquí es muy importante porque nos está diciendo Bernal Díaz del Castillo en su narración que Coyoacán tenía un rango tan importante en este pues gobierno de Moctezuma Xocoyotzin que uno de sus sobrinos iba acompañándolo en este importante suceso del encuentro con Cortés. Algunos otros autores, como Torquemada, comenta que no, que más bien de la mano no va Cuaupopoca, sino un gobernante de Tlacopa, que representa a la facción tepaneca, y de este modo tendríamos el encuentro de la Triple Alianza, Tlacopan, México Tenochtitlan y Texcoco, frente a Hernán Cortés. Ahora, Hernán Cortés, después de este encuentro de 1519 y después de 10 años, logra consolidar el marquesado del Valle de Oaxaca. Pasan 10 años para que se pueda establecer oficialmente, después de varios litigios y ciertas peticiones hacia la corona. Y bueno, el marquesado del Valle de Oaxaca no solo abarca Oaxaca, sino también abarca lugares como Morelos, ya saben que ahí están las casas de Cortés, Veracruz, Ciudad de México y muy particularmente lo que se convertiría en el ayuntamiento de Coyoacán, ¿no? La narración del día de hoy la vamos a situar en este contexto de Coyoacán, justamente en la Sierra de las Cruces, donde yo realizo mis principales estudios e investigaciones. Y bueno, Hernán Cortés, después del 6 de julio de 1529, se puede nombrar, intitular y llamar Marqués del Valle de Oaxaca, con una merced real que le otorga Carlos I, y su madre, doña Juana. Y bueno, nuestra charla del día de hoy también vamos a hablar del cacicazgo y la nobleza indígena, por eso les puse en principio el escudo de armas de Hernán Cortés, porque los escudos de armas se convierten en un importante medio de, pues, de legitimación social en toda la Nueva España, y no solo utilizado por españoles, sino también por los indígenas principales o también llamados caciques. Y bueno, en el escudo de Hernán Cortés, pues vemos elementos como el águila de la Casa de los Habsburgo,
el león rampante, ¿no? Propio de los escudos reales, pero también vemos dos elementos que caracterizan a Cortés. Del lado inferior derecho del escudo, pues podemos ver a México Tenochtitlan, con esta ciudad acuática, esta ciudad lacustre, y en la parte superior tres coronas que muy posiblemente nos representan a los tres señoríos, ¿no? Tlacopan, Tacuba y pues México Tenochtitlan, los que son pues subyugados por este señor Hernán Cortés, hace un poco más de 500 años. Y bueno, aquí justamente tenemos un gran ejemplo, en un momento lo verán, de un gobernador principal cacique que gobierna en Coyoacán, cuyo nombre es Ixtolinque, y es una de las primeras personas que se bautiza bajo la fe cristiana, adquiriendo el nombre de Juan Guzmán Ixtolinque o don Juan Ixtolinque de Guzmán. Y bueno, no sé si ya lo están viendo en pantalla, pero en un momento les va a aparecer la imagen de Ixtolinque. Él es representado con capa, que era propio de las personas de cierto rango social, es representado con unas flechas, muy posiblemente haciendo alusión a su pasado chichimeca, y pues del lado izquierdo podemos ver su escudo de armas. Bueno, Ixtolinque pues es uno de los caciques que adquiere una merced real. Su merced real es, es otorgada el 6 de enero de 1534 y se le reconoce entre todos los servicios que brinda la corona, principalmente el pacificar a los indígenas de las montañas, porque Coyoacán es un lugar pues característico por zonas montañosas. Y bueno, se le otorga esta merced, no solo eso, se le otorga un escudo y un retrato, ¿no? Que para un principal indígena pues era pues sinónimo de prestigio social y de cierta pues relevancia. Bueno, entonces en este sentido podríamos decir que Coyoacán, que es el tema de interés de nuestra charla del día de hoy, se refunda, por decirlo de algún modo, con el dominio de los españoles. Esto es ilustrado, por ejemplo, en el Códice Techaloyan de Coajimalpa, donde en náhuatl se registra Nisomomaninintoweyaltepeu Coyohuacan, Setecpat Omeacat, que nos dice que aquí se fundó Coyoacán en el año 1 Tecpat 2 Caña. Y no es una fecha fortuita, digamos, el 1 Caña era una de las fechas más simbólicas para los pueblos chichimecas y el 2 Caña es una de las fechas más simbólicas para los pueblos toltecas. Entonces, ya después de la llegada de los españoles, Coyoacán se refunda en estas fechas y pues queda plasmado en este importante documento, que es un título primordial de Coajimalpa. Bueno, Coyoacán pues es la cabecera política de esta región surponiente de la Cuenca de México, que es donde vamos a situar la charla del día de hoy, pero a su vez está dividida en 4 cabeceras de evangelización para, pues, de algún modo subyugar y apaciguar a toda esta gran república de indios. Podemos ver en este esquema que nos representa los 5 lagos de la Cuenca de México, en la parte inferior derecha, pues podemos ver lo que sería el señorío de Coyoacán, dividido en San Juan Bautista Coyoacán, que era una cabecera de evangelización o una doctrina, San Jacinto Tenanitla, que es donde nos vamos a situar, ¿no? Para acotar todavía más el espacio, San Agustín de las Cuevas Tlalpan y Santo Domingo de Mixcoac, que también comparte pues esta doctrina con la purificación de María Atlazihuayan, ahí en lo que hoy conocemos como Tacubaya. Bueno, aquí les pongo, en un momento lo van a ver, un mapa de elevación geográfica de la Cuenca de México y que justamente nos sitúa en esta zona montañosa. Del lado derecho, pues tenemos a la Sierra Nevada, al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, y del lado izquierdo, pues tenemos la elevación de la Sierra de las Cruces y también, pues, lo que sería el Ajusco. Entonces, si situáramos el dominio de Coyoacán, pues lo situaríamos en esta parte surponiente de la Cuenca de México y lo que conocemos como la Sierra de las Cruces. Inmediatamente van a ver también un mapa extraído del Archivo General de la Nación. Este es un mapa ya bien entrado en el siglo XVIII, 1791, donde nos sigue mostrando justamente el dominio de Coyoacán, característico por esa geografía montañesa, ¿no? Montañesa, con bastantes elevaciones.
Y bueno, existe un documento muy interesante que también se encuentra en el Archivo Histórico eh, de la Ciudad de México, una parte, y otra parte se encuentra en el Archivo General de la Nación, que refiere a una visita que realiza una autoridad llamada el oidor de la Real Audiencia de México, en específico el oidor Gómez de Santillán, en el año 1553 a Ixtolinque. Esta visita la realiza con motivo de conocer los productos que desde las diferentes zonas de Coyoacán se tributaban a la cabecera, en este caso, pues Coyoacán. No solo eso, sino que la visita del oidor Gómez de Santillán se lleva a cabo debido a que algunos indígenas se quejan del exceso de tributos. Y bueno, lo que nos da, valiosa información que nos da esta visita del oidor Gómez de Santillán es que las tierras de Coyoacán se dividen en dos zonas. En las tierras altas, por un lado, las zonas propias de la serranía y por otro lado las tierras bajas, ¿no? Aquellas más cercanas al lago y pues más cercanas a la vida chinampera que podía poseer Coyoacán. Por aquí les traje algunas imágenes de nuestros hermosos bosques y montañas que tenemos acá en el surponiente de la Cuenca de México. Esta es una foto de Raúl Amaya, la que él titula La hermosísima Coconetla o la bella Coconetla, porque pues realmente es una elevación muy característica de acá de la región. La Coconetla es este piquito que se encuentra acá. Pues vemos cómo el sol se va metiendo pues por esta serranía y pues nos hace referencia a estas tierras propias de bosque, tierras madereras, y no solo eso, porque pues ahí en la comunidad agraria de la Magdalena Athletic, que aquí nos acompaña don Pablo de esta comunidad, pues tenemos un río, ¿no? Y no es cualquier río, es el río Grande de la Magdalena, de algún modo el único río vivo que nos queda en Ciudad de México. Entonces estas zonas eran tributarias de bosque, pero pues también de productos propios del agua. Para situarnos geográficamente, pues nos situamos en la Sierra de las Cruces, en la parte eh, poniente de la Cuenca de México, y pues a través de estudios justamente de geología, un poco de geografía, estudios geomorfológicos propiamente, la Sierra de las Cruces se ha dividido en tres grandes bloques. En el bloque norte, en el bloque centro y en el bloque sur. Eh, pues para los fines de esta investigación, que es las tierras sujetas a Coyoacán, pues nos interesaría el bloque centro y el bloque sur de esta Sierra de las Cruces, que tiene elevaciones principales, como lo comentaban antes de iniciar y hablaban Juan Manuel y don Pablo, pues elevaciones como el Cerro de la Coconetla, que acabamos de ver, el Cerro de San Miguel, el Cerro de la Palma, el Cerro del Temamatla, entre pues bastantes otras elevaciones propias de esta Sierra de las Cruces. Y bueno, desde mi punto de vista y pues a través de los acercamientos que hemos tenido diversos grupos, pues llegamos un poco a la conclusión de que este término de Sierra de las Cruces no es tanto un término geográfico y geomorfológico, sino más bien posiblemente un término cultural. Los que hemos caminado por ahí sabemos que hay gran cantidad de cruces. Tenemos a la Cruz de Colochtitla, la Cruz de Colican, en el Cerro de la Coconetla también tenemos cruces que se festejan el 3 de mayo. Y cuando en Semana Santa se da la peregrinación a Chalma, la gente acostumbra a cruzar estos cerros. Va por los Dinamos, por San Bernabé, por San Bartolomé Yalco, y se tiene la costumbre de llevar y depositar una piedra o una cruz al sitio llamado el Paraje de las Cruces. Yo una vez fui a Chalma, fui caminando, me hice 22 horas desde acá hasta Chalma, y justamente me dijeron, ¿traes tu cruz? Yo, no, no, pues no. Entonces, tu misión es llevarte una piedra desde aquí, cargarla todo el camino y posteriormente depositarlo ahí en el paraje de las Cruces, de la Sierra de las Cruces. Pues tenemos que, pues como les decía, es un ambiente propio del agua. Aquí les muestro el paraje de las Cieneguillas, que es en la comunidad agraria de la Magdalena Athletic, en las zonas más altas donde nace el río Magdalena. Este río recorre alrededor de 30 kilómetros, más de 20 kilómetros, desde su nacimiento en el paraje de las Cieneguillas hasta desembocar en los viveros de Coyoacán. Entonces, pues en esta época, en la época novohispana, pues era un río con bastante afluencia. Y pues aquí también les puse una imagen de los afloramientos de roca madre que tenemos aquí en la sierra. Esta, pues, también se utilizó para tributar
en las tierras altas. Esta es más bien una piedra andesita, algo rosa, que se ha identificado en los templos de la región que usaron este tipo de piedra andesita rosa. Y lo más seguro es que no la trajeran de yacimientos como la Sierra de Guadalupe, sino que aprovecharan su mismo entorno para extraer este tipo de tributos. Tenemos un documento de los últimos años del periodo prehispánico, pero también posiblemente de los primeros años del contacto español, llamado la matrícula de tributos. En la lámina 11 de esta matrícula de tributos se han registrado pueblos de la Sierra de las Cruces. Por ejemplo, aquí pueden ver, ahorita lo vamos a ver con a mayor detalle, el glifo topónimo de Ocotepec, San Bartolo Ameyalco, Santa Fe Acasochic. Bueno, en ese tiempo no tenían nombres de santo: Ocotepec, Ameyalco, Acasochic, el Cerro del Zacatepec, el Coatepec, eh, Jalatlaco, entre otros. Y bueno, la matrícula de tributos nos ilustra que los productos que se tributaban desde estos lugares hacia México Tenochtitlan en su momento eran pues justamente relacionados con la madera. Aquí podemos ver gran cantidad de madera representada con estas pues esquematizaciones. También podemos ver productos propios de la milpa, como el maíz, ¿no?, en unas zonas altamente agrarias. Y es interesante porque también ilustran trajes de guerrero y mantas ricamente labradas, bueno, tejidas, lo que nos indica que pues posiblemente también eran tejedores aquí en esta región. Pero bueno, materialmente pues tenemos madera, tenemos piedra, y pues como les decía, se divide en 4 cabeceras de evangelización, ¿no? Y justamente estas se dividen para evangelizar a los que viven, los indígenas que viven en las tierras altas, y aquellos pues que viven más bien en las tierras bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Miscuac, no sé si ubiquen Miscuac, los que pues nos sintonizan el día de hoy, pero se encuentra pues más bien en la zona baja, ¿no? En lo que podría ser los inicios del lago. San Jacinto Tenanitla, hoy San Ángel, estaba designado a tierras altas. Justamente es la región que vamos a acotar, porque San Jacinto Tenanitla regía a la República de Indios de la Sierra de las Cruces. Y ya entrado el siglo XVI, también se establece San Pedro Coajimalpa, adquiere un rango de doctrina, pero en la segunda mitad del siglo XVI, y evidentemente para evangelizar a las tierras altas. San Juan Bautista Coyoacán, Coyoacán está a la altura del lago, tierras bajas, y San Agustín de las Cuevas Tlalpan, de igual forma, tierras bajas. Y bueno, ¿a qué nos estamos remitiendo cuando digo tierras bajas? Si las tierras altas eran el monte, las tierras bajas más bien nos sitúan en lugares y paisajes como el río, bueno, sí, el río Magdalena, el lago, pero también la erupción del Xitle y lo que fue llamado el Malpaís. Aquí tenemos unos ejemplos de esas tierras bajas. Tenemos a Ciudad Universitaria, justamente en el lugar pedregoso del Malpaís, y pues por otro lado a esta pues residencial del Pedregal, ¿no?, que se establece en el siglo XX. Y aquí puse una notita porque pues por acá por donde vivimos hay una comunidad, un pueblo originario llamado San Jerónimo Aculco, y las personas de San Jerónimo Aculco todavía tienen la memoria de cuando los Pedregales de Ciudad Universitaria pertenecían a su ejido. En los 40, cuando se quiere crear Ciudad Universitaria, en los 40 y en los 50, se expropia al ejido de San Jerónimo Aculco, justamente pues para crear Ciudad Universitaria. Pero la gente, aún en la actualidad, pues tiene la memoria de cómo iba a los Pedregales, a pastar y demás actividades. Y bueno, quiero decirles que esta división de tierras altas y tierras bajas, pues no es del todo rígida, no es que unos fueran de arriba y otros de abajo del todo, sino que, bueno, fue una forma de clasificarlo por medio del oidor Gómez de Santillán. Y para ejemplificar esto, quiero comentarles un pueblo que está también por acá, es el pueblo de San Bernabé Ocotepec. Este pueblo tiene un códice, es el que podemos ver en pantalla, es el lienzo de San Bernabé Ocotepec. Y si bien San Bernabé Ocotepec siempre ha sido clasificado en las tierras altas, está al lado de la sierra y porque tiene el cerro del Judío, ¿no? No sé si les suena, pues en su lienzo de San Bernabé, su códice, muestra un lindero que, vaya, colinda con zonas tan acuáticas que permiten actividades como la pesca, la cual podemos ver en pantalla. Y pues les puse esta imagen de la izquierda para que observen lo que estaría representando ese lindero, posiblemente la presa de Ansaldo, por ahí donde desembocaba el río
de San Jerónimo, que hoy en día es Luis Cabrera. Entonces, podemos ver en la imagen que todavía hay agua en esa zona, que es la presa de Ansaldo, y que lamentablemente sobre el lugar, aunque todavía hay agua, pues ya están construyendo las grandes inmobiliarias. Esto pues de algún modo no solo afecta al paisaje y a esto que en algún momento fue un lugar donde desembocaban los ríos, sino que también afecta, pues por decirlo de algún modo, al patrimonio. Ahí se ha identificado un basamento piramidal asociado a la ocupación tolteca y pues lamentablemente el basamento, si no es que está en peligro de desaparecer, ya ha desaparecido pues, por este descuido y estas llamadas pues empresas inmobiliarias, ¿verdad? Que quizá a veces por el desconocimiento, un lugar importante, la presa de Ansaldo. Y pues este lugar de San Bernabé, que está en la zona alta, pues también presenta tributo de piedra. No solo tributaban las zonas cercanas a el Xitle, sino también, como lo dije hace un momento, las zonas altas, y era diferente piedra, o sea, era un lugar muy rico. Tenemos, por ejemplo, aquí estos vestigios, dan la impresión de estar tallados en andesita rosa, propio de las zonas altas, y hay una interesante pues anécdota que recupera Juan de Torquemada, en donde dice que cuando Moctezuma Xocoyotzin un día se dio cuenta que su piedra de los sacrificios era muy pequeña y decidió traer otra. Entonces la mandó a buscar por toda la comarca y solamente la hallaron en los Pedregales, ¿no? Allá por Coyoacán, por Tenanitla, y pues labraron la piedra. Entonces esa piedra que le labraron a Moctezuma muy seguramente era de basalto, ¿no? De piedra volcánica. Entonces vemos una región rica en agua, rica en recursos madereros, rica en recursos pues propios de la piedra. Incluso estos de Coyoacán eran famosos de Tlepanque, ¿no? Son labradores en piedra, y pues justamente estos vestigios de San Bernabé nos dejan ver un poco de lo que nos queda. Aquí les muestro un mapa de Gilda Cubillo de lo que pudo haber sido el señorío de Coyoacán. Desde Coyoacán abarca lugares como el Pedregal, ¿no? Que estamos hablando de ello, lugares como el Ajusco y también lugares como la Sierra de las Cruces. Aquí podemos ver la delimitación. Este mapa, Gilda Cubillo, que es una de las grandes investigadoras de la nobleza indígena y de Coyoacán aquí en la Ciudad de México, pues lo publica en su tesis doctoral. De algún modo, pues fue un mapa que se realizó para dicha tesis. No se notan tanto las especificaciones, pero pues aquí también les muestro un acercamiento en Google Earth que nos permite ver los dominios que tuvo Coyoacán, tanto en las zonas bajas, cercanas al lago, que es lo que ahorita que les salga la imagen van a ver en todo gris y lleno de calles, eso era el lago. Y del lado izquierdo tenemos a la Sierra de las Cruces y esta región de las tierras altas de Coyoacán. Según justamente la investigación de Gilda Cubillo, Coyoacán se dividió en 71 asentamientos, de los cuales 31 adquirieron el rango de Tlaxilacali. ¿Qué es esto? Pues la base de los actuales pueblos originarios de la región. En este denominación de Tlaxilacali, pues podemos incluir a pueblos como San Nicolás Totolapan, Santa María Magdalena Tlitic, San Bernabé Ocotepec, Tizapán, ¿no? Todos estos pueblos, Santo Tomás, que posteriormente, hoy en día, pues, son nuestros llamados pueblos originarios. Esto según la investigación de Gilda Cubillo, pero también los colegas de la Universidad Complutense de Madrid, ellos que tienen acceso a los archivos españoles, pues también se dieron un clavado por el archivo de la Real Cancillería de Valladolid y hicieron varias listas de aquellos sitios que pudieron estar ocupados y pues que conformaban, vaya, el señorío de Coyoacán. Miscuatla, Chimalistac, Amalán, Amantla, algunos de ellos quizá ya no identificables con algún sitio en la actualidad. Y bueno, por nuestra parte, justamente sumando a toda esta identificación y por medio del trabajo de archivo que estamos realizando en la parroquia de San Jacinto Tenanitla, pues hemos identificado a otros tantos pueblos que pertenecieron a Coyoacán, pero no solo eso, sino que pertenecieron exclusivamente a la cabecera doctrinal de San Jacinto Tenanitla. Tenemos a pueblos como Santa María Magdalena Atlitic, San Bartolomé Yalco, San Sebastián Chimalistac, Santa Catarina Omac, Nuestra Señora de Loreto, que posteriormente se convierte la región en la fábrica de Loreto, el rancho de Ansaldo, la hacienda de la Cañada, y bueno, el rancho y el obraje de los Contreras, todos ellos
cuando se querían casar, cuando nacían sus bebés o cuando fallecían, tenían que acudir a la cabecera de evangelización que era San Jacinto Tenanitla, hoy San Ángel, ¿no? Al sur de la Ciudad de México. Nosotros, pues como les comento, llevamos alrededor de, pues ya 3 años en este trabajo de archivo de San Jacinto Tenanitla y pues tenemos una clasificación de más de 90 cajas, algunos buenos metros de archivo. Aquí, pues justamente este año pudimos presentar el catálogo en la fiesta patronal de San Jacinto Tenanitla. Aquí tenemos también una foto del equipo que trabajó en este catálogo. Y pues bueno, nos acompañó el presbítero Salvador Barba Maldonado para esta presentación. También los amigos de la revista Desde la Fe, pues nos hicieron el favor de hacernos una nota por la presentación de este catálogo. Bueno, nuestro archivo parroquial lo dividimos en 2 secciones, estas 90 cajas, en la sección sacramental y en la sección disciplinar. Y pues todo esto nos apoyó justamente en la construcción de la memoria histórica de la región, porque tenemos un gran acervo compuesto, en el caso de la sección sacramental, de bautizos, matrimonios, confirmaciones, defunciones, y en el caso de la sección disciplinar, cuentas, libros de fábricas, circulares, inventarios, cofradías, que bueno, lo que yo les voy a presentar hoy, pues podríamos considerarlo como la historia oficial, ¿no? Porque bueno, son los principales, es el cacicazgo, es la nobleza indígena, de algún modo es la historia que siempre llega. Pero nos sentimos muy satisfechos de este trabajo con el Archivo Histórico Parroquial porque también estamos teniendo un acercamiento no solo a los caciques y a los principales y a los que podemos tener información de manera sencilla relativamente, sino también a todas aquellas comunidades pues que de algún modo no dejaron memoria, pero indirectamente a través de sus bautizos, matrimonios, defunciones, pues nos legan pues una gran posibilidad de acercarnos a la geografía de la región, a las enfermedades, a la sociedad y demás. Y bueno, San Jacinto Tenanitla, como cabecera de evangelización, desde la Orden Dominica, que se funda ahí en el barrio de Tenán, pues establece un santo patrón o una santa patrona en cada uno de sus pueblos. ¿No? Tenemos a Tlatotatzin como el santo patrón y a la Tlatonantzin como la santa patrona. Y esto es muy importante porque los pueblos se reconfiguran y adquieren un nuevo nombre, ¿no? Si antes se llamaba Ocotepec, adquiere Tlatotatzin de San Bernabé y ahora es, hoy en día todavía, San Bernabé Ocotepec. Si en su tiempo se llamaba Atlitic, le dan una Tlatonantzin, que es Santa María, y hoy en día lo conocemos como Santa María Magdalena Atlitic, ¿no? Entonces, los pueblos de algún modo adquieren una nueva identidad y la iglesia se convierte en el centro tanto de distribución como de comunidad y pues sigue siendo hoy en día un centro de comunidad y no solo eso, se convierten en monumentos históricos. Entonces, pues desde hace 500 años, ¿no? Yo sé que la historia de la evangelización es fuerte y también la historia del contacto español, pero hoy en día pues nos configura, ¿no? Tanto que hablamos castellano, tanto que pues la iglesia es el centro rector de muchas de nuestras sociedades. Bueno, en este trabajo de archivo que ya llevamos realizando, hemos encontrado infinidad de documentos muy interesantes, pero hoy en día rescato los libros de bautismo. Los libros de bautizo nos dejan ver cómo también empieza una sociedad altamente desigual, en donde los españoles son registrados en libros de españoles, si acaso los dejaban registrarse, porque ellos tenían sus propias iglesias, ¿no? Ellos se iban a tener una vida en la República de Españoles, ellos se podían ir a evangelizar al Sagrario, ¿no? A Santa Catalina, allá en el centro, a San Miguel, allá en Pino Suárez, pero si acaso los dejaban registrarse en las repúblicas de indios, tenían libros aparte. También los indígenas se registraban en libros aparte, y es bien curioso porque hemos encontrado libros donde están las castas y ponen indios, negros y demás calidades inferiores, ¿no? O sea, los demás, las castas, lo que nos muestra una sociedad altamente desigual, pero también encontramos una particularidad que justamente nos lleva a este tipo de investigaciones, que son los libros de caciques, ¿no? Porque los libros de caciques son indígenas, pero no son del común de los macehuales, sino que son indígenas que descienden de la nobleza indígena y por ello exigen ciertos tratos especiales y diferentes, ¿no? Y se les da el nombre de caciques.
Es un término bastante cuestionado, incluso tiene algunas cargas peyorativas, ¿no? El cacicazgo, pero como nosotros lo hemos encontrado así en los registros históricos, me parece que es la forma correcta de llamarlos, ¿no? En los registros históricos de bien temprano siglo XVII ya están llamados caciques. ¿Cuál era su diferencia? Pues les digo, eran indígenas, pero se les podía reconocer el rango y el linaje, se les podía otorgar mercedes de tierra y mercedes reales, hasta escudos como Istolinque. Estos podían portar espada, podían portar arma de fuego, se podían vestir a la usanza española, no tenían que andar a la usanza indígena, y esto era pues algo de rango social. Podían montar a caballo en silla, según nos dice la investigación de Hilda Cubillo. Según la RAE, ¿qué nos dice del término cacique? Pues es una autoridad máxima en una comunidad de indios, ¿no? Que sí cumpliría aquí el sentido, ¿no? Como Istolín, que es una autoridad máxima en una comunidad de indios. Pero, como les digo, posteriormente adquiere una carga peyorativa, que es un personaje que ejerce un poder abusivo o excesiva influencia en la comunidad rural, ¿no? Que fue como la carga que posteriormente se le empezó a dar al término cacique. Y bueno, esta especie de abuso que cometían los caciques, pues de algún modo sí se ve reflejado en las fuentes históricas. Por ejemplo, tenemos en el Archivo General de la Nación un documento que es la visita del oidor Gómez de Santillán, ya lo medio mencioné hace un rato. ¿Y por qué visita Gómez de Santillán a Coyoacán? Justamente porque algunos indígenas de pueblos como Coajimalpa y San Bartolo denuncian un exceso de tributo. Entonces tiene que ir el oidor Gómez de Santillán a, pues, de algún modo mediar la situación. Y también tenemos otro interesante documento llamado el Códice de Coyoacán, que justamente también es una visita por quejas de indígenas, pero un año después, en el 53, y ya no va Gómez de Santillán, ahora va el oidor Quesada. Es bien interesante, los dos documentos pareciera que tienen mucha similitud y nos dimos cuenta que están escritos por el mismo personaje, un escribano llamado Pedro Suaro, pero pues son diferentes visitas. Y la primera se escribe así en prosa y la segunda, el Códice de Coyoacán, más bien está, podríamos decirlo, dibujado, ¿no? Son pictografías las que se presentan. Por si les interesara consultarlo, tenemos un interesante estudio realizado por la Universidad de Oregon, encabezado por la doctora Stephanie Good, en el que pues se desglosa todo el códice y pues uno lo puede ir conociendo bastante. De ahí saqué esta imagen vectorizada del doctor Quesada. Si bien Miguel León Portilla fue el primero que lo estudia, cuando fue a España, pudo consultarlo en la Universidad de Sinamancas, pues hoy en día cualquiera lo pues puede tener acceso a él a través de Internet. Es bien interesante este códice de Coyoacán porque respecto a los tributos son nuevos ahora los tributos que se dan. Ahora, por ejemplo, el trabajo, ¿cómo decirlo? El trabajo de cuerpo, el trabajo personal es uno de los principales tributos. Antes sí había trabajo personal, pero ahora se multiplica. Y justamente es de este trabajo personal del que se quejan los indígenas. Es un exceso de tributo principalmente para construir iglesias, pero también tenemos nuevos productos que se tributan, como por ejemplo las monedas otomines y pues la hierba para los caballos, ¿no? También es un nuevo tributo que tienen que conseguir los indígenas para los españoles. Bien, aquí tenemos la imagen justamente del trabajo personal y bueno, las monedas de españoles. Y bueno, vamos a regresar rápidamente con los caciques y los que nos interesan, que son los caciques de Coyoacán. Tenemos a Juan Guzmán de Ixtolinque, que es el que recibe la visita del oidor Gómez de Santillán. Tenemos a su hijo, Juan de Ixtolinque el Joven, quien gobierna después de la muerte de su padre hasta 1573. Posteriormente tenemos a su hijo, del joven, de Ixtolinque el joven, llamado Felipe Ixtolinque, que muere en 1606, y posteriormente tenemos al hijo de este, también llamado Juan Ixtolinque, quien muere muy joven y no logra heredar el gobierno de Coyoacán. Esto es muy importante porque podríamos decir que con Juan Ixtolinque, que muere joven, termina el señorío de Coyoacán como hegemonía del sur,
y a partir de ahí empieza Tacubaya a ser la municipalidad más importante de esta zona del sur. Pero bueno, eso ya será para el siglo XVII y la segunda mitad del XVI, si acaso. Sus esposas, que son un poco también el tema del día de hoy, pues también son cacicas, también son nobles descendientes de principales. La esposa de Juan Ixtolinque es la señora Doña Mencia de la Cruz. La esposa de Ixtolinque, el joven, es María Guzmán. La esposa de Felipe, híjole, ahí error de dedo, Felipe Ixtolinque es Agustina de Chilapa. Y bueno, Juan Ixtolinque muere joven, no tiene ningún hijo y pues tampoco puede heredar el cacicazgo de Coyoacán. Aquí pues me permití realizar un pequeño árbol genealógico que justamente nos muestra a Juan Guzmán de Ixtolinque, a su esposa Mencia de la Cruz, que era de Texcoco y descendiente nada más y nada menos que de San Nezahualcóyotl, o sea, era una principal muy importante de la Cuenca de México. Y en el testamento de ella menciona que tiene tres hijos hombres, uno llamado Juan Ixtolinque, otro llamado Lorenzo Ixtolinque y uno tercero llamado Fernando de Ixtolinque. Pero con los estudios que hace la Universidad Complutense de Madrid, con los archivos que ya tienen en España, identificaron que tiene otra hija llamada Francisca Guzmán Ixtolinque, la cual Mencia no menciona en su testamento. Yo quiero pensar que porque ella no iba a heredar nada, pero bueno, son cuatro sus hijos, tres varones y una mujer. El que, pues, el mayor hereda el cacicazgo, ¿no? El ganón, llamado Juan Guzmán de Ixtolinque, se casa con María de Guzmán, tienen por hijo a Felipe Ixtolinque y este a su vez se casa con Agustina de Chilapa. La conferencia del día de hoy, Agustina Chilapa y los pueblos de la montaña. ¿Por qué es importante Agustina Chilapa y cuál fue la relevancia de esta mujer? Justamente porque pues se ha identificado ahí dándome un clavado tanto en su testamento como en un juicio que ella tiene con la Real Audiencia y me he dado cuenta que gracias a Agustina Chilapa o debido a o por culpa de Agustina Chilapa, se establecen los carmelitas descalzos en toda la región de la Sierra de las Cruces. Los que conocen por acá recordarán que existe un desierto de los leones que se expande por toda la Sierra de las Cruces y un convento de San Ángel en Coyoacán, también de la Orden de los Carmelitas. Y estos carmelitas se vuelven una de las órdenes mendicantes más ricas y poderosas de la Nueva España. En 1595, Felipe Ixtolinque le hereda unas tierras y los carmelitas que antes estaban en el centro, allá en Tenochtitlan, en San Sebastián, se vienen acá al sur y fundan un convento en lo que hoy conocemos como San Ángel. Y cuando muere Agustina Chilapa en 1614, ella permite el gran auge de los carmelitas, pues les dona lo que fue su huerta y les dona gran cantidad de sus cerros, o sea, sus cerros literalmente se los dona para que se puedan establecer en lo que pues conocemos como la Sierra de las Cruces. Aquí les puse un mapa de un recorrido que se hizo, hay un senderismo que se realizó desde el desierto de los Leones a las faldas de la Sierra de las Cruces, hoy un área natural protegida. Tiene 10 ermitas, tiene una maravillosa barda de la excomunión que me comentaba mi amigo Guillermo, ojalá algún día me vea y nos veamos pronto. Él es un investigador muy apasionado de los carmelitas y esta barda de la excomunión es una barda de una subida tremenda en pleno cerro y comentaba que si te sales de la barda de la excomunión, pues quedas excomulgado y las mujeres no pueden pasar por la barda de la excomunión. Entonces, atraviesa todo el cerro hasta llegar a la última ermita, que es la ermita de San Miguel Arcángel. Aquí también les voy a mostrar una imagen aérea de esta ermita. Y pues es un lugar de culto actualmente, todavía la gente acude justamente en la fiesta de San Miguel. Aquí podemos ver una misa que se realizó el 29 de septiembre por San Miguel Arcángel y pues vemos que sigue siendo un lugar de culto. Esta ermita fue el de las últimas en terminarse, pero como lo comenté, debido al testamento de Agustina Chilapa, pues estos carmelitas poco a poco vienen ocupando lo que es la Sierra de las Cruces. Hoy en día, como les comento, sigue siendo un lugar de acudir, de peregrinación, tanto por la peregrinación a Chalma en Semana Santa, como por ejemplo este tipo de festividades. Tenemos aquí unas imágenes, estas fueron este año.
el grupo Chante de Coajimalpa, o Chanté, organizó una caminata, una peregrinación desde la iglesia de Coajimalpa. Caminamos unas buenas horas, como unas 4, no sé, unas 4 o 5, hasta la ermita de San Miguel, y pues podemos ver que hoy en día sigue siendo un lugar pues vivo, ¿no? Y bastante lleno de cultos pues propios de la actualidad. Justamente allá arriba, en la ermita de San Miguel Arcángel, fue donde conocimos al grupo Dios y Montaña, que pues de algún modo el grupo Dios y Montaña es el enlace que permite que el día de hoy estemos charlando desde Colima y Ciudad de México, pues porque, pues me voy a atrever a decirlo, son montañistas veteranos que tienen la costumbre de ir cada año, el día de la fiesta de San Miguel, a acudir a esta misa. Y pues nosotros consideramos a San Miguel no solo como el protector de las buenas cosechas, porque su fiesta es en septiembre y aquí vemos a los amigos de Coajimalpa con estos maíces, es una peregrinación y llevan ofrendas, sino pues también el protector de algún modo del cerro, ¿no? Hoy en día ya la gente lo considera protector del cerro y esta misa es increíble, les comento, van grupos veteranos de montañistas, hemos conocido a líderes de clubes de montañistas, a las reinas de belleza de las montañas y demás. Bueno, regresemos ahí un poco con Nuestra Señora Agustina de Chilapa, ¿no? Que vemos se casa con un principal, alguien muy importante, el señor de Coyoacán, pero ella de algún modo pues también tiene cierta raigambre de nobleza indígena, ¿no? Ella es, su ancestro es un señor llamado Omacatzi, que pues era un señor gobernante de Xochimilco que fue mandado por Moctezuma Xocoyotzin a gobernar Chilapa Guerrero. Ahí tiene un hijo que se llama Antonio Isquinasi. Este también es bautizado y le llaman Antonio. Entonces él vive con el contacto de los españoles y a su vez Antonio Isquinazzi tiene un hijo llamado Agustín de Chilapa. De Chilapa porque nacieron allá en Guerrero. Agustín de Chilapa se casa, y aquí es bien importante, con Francisca Guzmán, la hija pues, no reconocida de Mencia. Entonces, esta Francisca de Guzmán es hija de Ixtolinque y Mencia de la Cruz. Entonces, eh, si Agustina Chilapa es hija de la hija de Ixtolinque, quiere decir que Agustina de Chilapa es prima de su esposo, ¿no? Recordemos, tienen unas relaciones muy endogámicas, donde pues de algún modo se casan entre ellos mismos para conservar el linaje y pues para legitimar el linaje, y pues tiene este matrimonio de Agustín de Chilapa y Francisca Guzmán como hijas a Ana de Chilapa y a Nuestra Señora de Interés, que es Agustina de Chilapa. Ellas pues son nobles indígenas, son cacicas, y nos recuerdan también que el matrimonio, pues el matrimonio también era una institución muy importante en la época prehispánica y lo sigue siendo en el contacto con los españoles. Podemos considerar al matrimonio como una estrategia, una alianza política, ¿no? Tanto como para reforzar lazos sociales como para pues adquirir linaje, ¿no? En otros contextos. Ana de Chilapa, que es la mayor, la de la derecha, se casa con Pedro de Tlepanquetzalzi, o Pedro de Tlacopan, el señor de Tacuba, uno de los miembros de la Triple Alianza, o sea, no se casa con cualquiera, y Agustina de Chilapa se casa con Felipe Ixtolinque, y cuando muere Felipe Ixtolinque, se casa con Constantino Huitzimmengari, ¿no? Entonces, sigue manteniendo estos lazos con principales porque este Constantino pues también se vuelve posteriormente el gobernador de Coyoacán. ¿Qué privilegios tenían las cacicas? Pues estas mujeres, tanto Agustina como su hermana Ana, pues forman parte de la nobleza indígena, podían heredar y recibir herencia, tenían derecho a entierros solemnes, ¿no? Incluso Agustina Chilapa pide que se le hagan 9 misas, ¿no? En sus 9 novenarios, que se le atavíe como carmelita, que todas sus cofradías asistan, ¿no? Tiene derechos de entierros solemnes. Podrían ser llevadas a sus casas solemnemente en medio de transporte que quisieran, ¿no? Burro, caballo, excepto sillas de mano, ¿no? O sea, tampoco como las españolas, pero sí tenían ciertos derechos sociales, podían vestirse también a usanza española. Aquí les puse esta imagen de un códice Techaloyan donde
Si bien es un contexto de fundación, un contexto, podríamos decir, mítico, pues se representan a las indias, pues más iguales, ¿no? Del común de la gente, a la usanza chichimeca, pero a las indias principales, a las indias cacicas, pues se les representa a la usanza española. Podían titularse doñas, ¿no? Ese también es uno de los rasgos característicos de este cacicasmo, y tenemos a personas como doña Agustina, doña Isabel de Moctezuma, hija de Moctezuma, doña María de Austria, Mendoza y Moctezuma, ¿no? E incluso la infanta Beatriz Cano, entre otras, ¿no? Tenemos gran cantidad de nobles indígenas que se registran y desarrollan en este contexto de evangelización. Y pues Agustina Chilapa, posiblemente, ahí todavía no he conseguido el documento, ¿verdad? Nosotros los historiadores necesitamos pruebas que me lo compruebe, pero muy posiblemente asistió al Colegio de Indias Cacicas del Corpus Christi, donde formaban a las esposas en la cristiandad, ¿no? Ella ya es totalmente cristiana. En su testamento declara que forma parte de 3 cofradías, ¿no? Yo le preguntaba hace un rato a mis colegas, oye, ¿qué significa ser de 3 cofradías? ¿No? Que tienes mucho dinero, que tienes mucho tiempo libre. Decían, sí, mucho estatus, necesitas mucho estatus social, pero pues también es por una intención de salvar tu alma, ¿no? Para estar en estas cofradías. Ella era de la cofradía del Rosario, de Tenanitla, de la cofradía de la Santa Veracruz, una iglesia para españoles, entonces era parte de una cofradía muy importante, y de la Cofradía del Carmen en San Sebastián Atzacualco. Muy posiblemente eso explica por qué a los carmelitas les da tantas tierras. En su testamento pide, como les había comentado, que se le atavíe según la orden de Nuestra Señora del Carmen con un hábito y con un escapulario, ¿no? Que muera de una forma solemne. Pues bueno, Agustina de Chilapa en su testamento híjole, es un documento muy rico porque literalmente va describiendo todo lo que le pertenece justamente para poder justificar a quién le quiere dejar los bienes. Ella dice que tiene bienes en Coyoacán, que tiene bienes en Huipulco, en el pueblo de la Magdalena, en otras tierras de la Jusco. Sus posesiones son tan grandes que lindan por Xochimilco al sur y al norte por Tacubaya, pero también tiene bienes en Chilapa, en Guerrero, de donde eran sus abuelos, ¿no? Entonces, es una mujer bastante poderosa. Y con este cerrito, con el cerro de Ocotepec, se ensaña bastante en su testamento porque lo divide. Ella comenta que los indígenas de ahí tienen conflicto, entonces ella lo quiere dividir y la mitad del cerro se lo quiere donar a su sobrino, que es Josep Tesifón, hijo de su hermana Ana, y la otra mitad se la quiere donar a la Orden del Carmen. Aquí ahorita en un momento va a aparecer la imagen del cerro del Mazatepet, y pues los que lo conocemos sabemos que es un sitio, además de hermoso, porque tiene un basamento tepaneca en su cima, es un sitio, un cerrito que es por todos lados sobresale, estés en cualquiera de los pueblos del sur, tú lo vas a ver, incluso desde Polanco se ve, y si tú estás en el cerro del Mazatepet, se observa pues, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Guadalupe, incluso el aeropuerto se ve con bastante claridad, lo que nos indica que pues, era un lugar estratégico. Y nos dice de Ocotepec, refiere que es parte de sus bienes. El cerro y el monte que llaman Ocotepeque, con todo lo que le pertenece, es su cerro y lo quiere heredar. Evidentemente, esta actitud de la cacica pues trae conflicto, tanto que comentan en algunos otros documentos, principalmente en visitas que se realizan a la región, que los indígenas de Ocotepec cortaban el suministro de agua a los carmelitas porque pues habían llegado de algún modo a invadir el cerro en el que vivían. Bueno, como les comento, Agustina Chilapa deja por escrito su deseo de heredar la mitad de este cerro. Este cerro lo menciona mucho en su testamento, una parte a su sobrino hijo de Ana, José Tesifón, y la otra a la Orden del Carmen. Ya casi para terminar, quiero mostrarles algunos documentos que nos muestran justamente pues algunos bienes de la Orden del Carmen, y estos son documentos novohispanos, entonces son muy ricos en información. Tenemos este documento que es el plano del Colegio de Santa Ana o de los Carmelitas en el barrio de San Jacinto en San Ángel, y se ilustra perfectamente no solo el colegio,
la capilla, porque esta no es una parroquia, la parroquia era la de los dominicos, esta solo es una capilla, nos ilustra su huerta. Estos carmelitas, como les decía, son unas de las órdenes mendicantes más ricas, pues se convierten en los únicos que pueden cultivar olivo. Entonces, en su huerta tienen el monopolio del cultivo del olivo y nos ilustra el Pedregal, ¿no? También colinda con el Pedregal su huerta y se abastece de ríos como el río Magdalena y ríos que vienen de lo que sería los manantiales de San Bartolomé Yalco. Tenemos otro documento, una merced de aguas del pueblo de San Bartolo Ameyalco. Este es un pueblo que actualmente está estudiando la etnohistoriadora Ariadna Jiménez Alonso, está estudiando el códice y demás documentos. Y bueno, esta merced de aguas no es propiamente del pueblo, sino es de los carmelitas que justifican poder traer agua desde San Bartolo a Meyalco. Y podemos ver la hermosa forma en que ilustran al manantial, ¿no? Un cerro y le está saliendo agua. Y esta agua pues sirve justamente para abastecer a los carmelitas y pues para abastecer a lugares como el templo de Tetelpan. Como les decía, pues esto evidentemente trae muchos conflictos por la tierra, porque pues a pesar de que fueron heredados y donados por la cacica Agustina Chilapa como parte de sus bienes, como parte de la herencia que le dejó su marido, pues estos pueblos ya estaban habitados por comunidades, entonces son el escenario justamente para que empiecen a llegar nuevos autores a la Cuenca de México y en general a todo el país. Es una historia muy local que se replica en todo el país. Llegan nuevos actores como las órdenes mendicantes, las haciendas, ¿no? Los obrajes, y pues, de algún modo empiezan a desplazar a estas comunidades originarias que pudieron vivir en estos cerros. Los carmelitas, por cierto, ellos buscaban una vida contemplativa. Los carmelitas no venían a evangelizar ni a adoctrinar, ellos venían a una vida pues propia de su orden, ¿no? Una vida de ascetismo, de retiro, de penitencia. Y estos lugares que le dona, que les hereda la cacica Agustina Chilapa, pues quedan perfectos para su empresa. Aquí podemos ver esta hermosa imagen de Cerro de San Miguel, donde está la última ermita carmelita, y se observa perfectamente a la derecha la Cuenca de México, y si lo pudiéramos ver más, se ve el Valle de Toluca y el Nevado de Toluca. Y si bien los carmelitas no evangelizaron, sí se volvieron muy famosos en vender capellanías o salvaciones de alma. Un ejemplo, pues Agustina Chilapa, que en vez de dejarles todos sus bienes a los dominicos, que fueron los que la bautizaron y demás, se los deja a los carmelitas, ¿no? Para la salvación de alma y la compra de las llamadas indulgencias, ¿no? O capellanías. Y como les decía, pues esto presenta un gran conflicto en la posesión de la tierra, que pues desde mi punto de vista y desde la historia de México podemos ver, pues el conflicto de la tierra que viven las comunidades indígenas a partir de este momento se puede subsanar, si acaso, hasta después de la Revolución Mexicana con el reparto agrario, ¿no? O sea, se da la independencia de México, viene el gobierno liberal de Benito Juárez con la desamortización de los bienes comunales, y es hasta después del reparto agrario y de la Revolución Mexicana en que estas comunidades pueden recuperar un poco de lo que en algún momento les perteneció, ¿no? Y que fueron desplazados después de la evangelización, y se agudizó esto pues por la nobleza indígena y los movimientos que realizó. Tenemos el ejemplo de algunas dotaciones ejidales propias de aquí de la región. Por ejemplo, el pueblo de Ocotepec, que es el que le repartieron el cerro, pues pudo recuperar el cerro. Justamente hoy el cerro es parte del ejido de San Bernabé Ocotepec. A partir de 1924 se le repartieron 383 hectáreas. La Magdalena Athletic, que es una de las comunidades agrarias más grandes del sur de la cuenca, cuenta con 2.393 hectáreas, y pues es lo que conocemos como los dinamos, ¿no? Entonces los dinamos es una comunidad agraria defendida y cuidada por pues los descendientes de aquellos naturales que pudieron vivir desde la época prehispánica. Y bueno, tenemos muchas más. Aquí nada más les puse 3 ejemplos. San Jerónimo Aculco, al que pues expropiaron para crear Ciudad Universitaria, nuestra casa, pero pues de algún modo ahí expropiaron al pueblo. Se dan unas 450 hectáreas de ejido desde 1923, ¿no? En el caso de la Magdalena, sus primeras dotaciones ejidales se dan en los 20 y en 1924, pero la última gran dotación se da en el 75, entonces es un proceso que dura todo el siglo XX.
y pues que de algún modo, como ustedes saben, la Revolución Mexicana y la Tierra y Libertad, pues justamente buscaba restituir esas tierras que fueron perdiendo durante pues todo el contacto con los españoles. Nosotros pues trabajamos en archivos, ¿no? Nosotros somos gente de biblioteca, pero también tenemos contacto con las comunidades en una especie de acercamiento etnográfico y de toda mi gratitud para ellas que nos han permitido tener un acercamiento. Aquí tenemos algunas fotos, la de la derecha es pues la fiesta de la Santa Cruz en la Coconetla, donde hoy en día, gracias al reparto agrario, la comunidad puede hacer pleno uso de sus tierras, ¿no? Puede apropiarse a través de la fiesta patronal, de la peregrinación y demás. Ya no están los inquisidores, ya no están los caciques, ya no están los españoles, ya no está Benito Juárez, ¿verdad? Que les prohíba hacer pleno uso de su territorio. Del lado izquierdo tenemos la misa de San Miguel Arcángel que realiza y organiza el grupo Dios y Montaña, pero también las peregrinaciones que realiza el pueblo de San Pedro Coajimalpa, reapropiándose de su territorio. Y aquí les puse una frase de un escultor de acá de la región, un escultor muralista, Oriosto, que nos dice, los pueblos que pierden su tierra, pierden su historia. Y yo podría comentar que también es al revés, ¿no? Los pueblos que pierden su historia y se olvidan pues de todas estas divisiones, reacomodos, pero pues también cosas positivas, negativas, reconfiguración del espacio y demás, pueden llegar a perder, si pierden su historia, pues también su territorio, ¿no? Es importante que las comunidades se acerquen a su historia. Y aquí les puse una frasecita, dice, a 500 años del primer encuentro, y justamente ayer fue el primer encuentro, ¿no? El 8 de noviembre, entre Hernán Cortés y Moctezuma. A 500 años del primer encuentro, las comunidades conviven con su tradición, usos y costumbres. Han convertido a la fiesta patronal en la nueva forma de identidad y de reapropiación de su territorio, ¿no? Y si bien, pues podríamos considerar que la iglesia también tuvo ahí su participación en esta cuestión de la división, la evangelización, el castigo, pues hoy en día forma parte de la identidad colectiva, ¿no? Tanto es así que la fiesta patronal se convierte en una importante dinámica social. Y por último, quiero comentarles que estos acercamientos que hemos tenido con las comunidades, tanto a través de sus documentos como a través de las visitas de campo o visitas etnográficas o visitas de amigos, porque al final de cuentas la gente con la que trabajamos pues termina convirtiéndose en nuestros amigos, ¿no? Porque tanto ellos tienen una gran conciencia histórica de su territorio y agradecen lo poco que les podemos nosotros compartir, como nosotros pues agradecemos lo mucho que nos comparten cuando nos reciben. Y este acercamiento nos llevó justamente a crear un documental. El documental se llama Chopin, el ciclo agrícola en la fiesta patronal, y plasmamos algunas de las fiestas patronales con esta idea de la fiesta como reapropiación del territorio y la fiesta como identidad de la región. Apenas llevamos 2 capítulos. Ojalá que en un futuro, es que es un trabajo bastante complejo, ahí los artistas, tanto el productor Rodolfo Delgado Calzada como el fotógrafo y editor y cerebro de esto, Alessandro Valerio Zamora, pues han hecho un gran trabajo. Entonces, no les voy a presentar el documental, son 2 capítulos, ojalá en algún momento tengamos oportunidad de que podamos intercambiar experiencias, porque nos gusta mucho que la presentación del documental sea personal, en vivo y a todo color, pero les voy a presentar el tráiler de la serie documental, un poco para promocionarlo, para que nos inviten en futuras ocasiones y podamos mostrarles nuestro documental. Y pues bueno, vamos a ver un poquito del tráiler de esta serie, a ver si me deja aquí esto.
Ahí acabo de dar cuenta que no lo escuchan. Bueno, se los voy a volver a poner para que escuchen aunque sea la última parte. Sigue patente en muchas de las comunidades que se aferran a vivirla de alguna manera. Y de allí, pues ellos prometieron que mientras ellos vivieran, seguirían año por año, seguir celebrando. Y después, pues, los que fallecieran, podía seguir la segunda generación, que serían sus hijos. Bien, bueno, pues por último, ya para terminar, no me queda más que agradecer a todos aquellos que nos permiten pues hacer lo que hacemos con mucho amor, mucha pasión. Entre ellos pues está la comunidad agraria de la Magdalena Critic, que justamente ahí se grabó el primer capítulo de la serie documental. El Centro de Estudios de la Cuenca del Río Magdalena, también les agradezco bastante. Con ellos aquí se encuentra don Pablo. Realizamos investigaciones de identidad, de territorio, de biodiversidad, ¿no? De paisaje, también pues ahí un poco de historia, ahí esa es mi parte. Al equipo documentalista ECUM, que pues son mis amigos y han permitido que podamos cumplir este sueño de hacer el documental, ¿no? Del que vieron un cachito y la mitad sin audio, pero bueno, aquí les presento el tráiler. Y pues también, por último, quiero agradecer al Seminario de Estudios de la Cuenca de México, que colabora con la Arquidiócesis Primada de México. Y pues este seminario se lleva a cabo una o dos veces al mes en la terraza de la autoridad del centro histórico. También les agradecemos prestarnos las instalaciones para que llevemos a cabo las conferencias. En esta ocasión, la conferencia fue virtual, pero esto es debido a que hoy nos enlazamos con los amigos de Colima, y pues quiero extender mi último agradecimiento a la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, que justamente el doctor Juan Manuel Briceño y el doctor José Rafael Acolsin me hicieron favor de invitarme también. Muchas gracias a todos los asistentes. Por mi parte es todo. Muy interesante su presentación, historiadora. Pues basta información, bonita ilustración y explicaciones muy claras. Aquí no en el chat, que Laura Moreno, Rosario Sánchez, Ignacio Núñez la felicitan. Por cierto, que Ignacio Núñez menciona que en los años 40, pues lo que usted mencionó se llamaba certificados de derechos agrarios. Efectivamente, como usted lo ha dicho muy claramente, pues la recomendación y la iniciativa del doctor Juan Manuel Briceño Cerda ha sido de gran trascendencia para lograr esta bonita conferencia. Y nosotros estamos pues muy esperanzados para contar con su presencia en Colima probablemente el mes de abril de 2024. Quisiera yo aprovechar que todavía tenemos un poco de tiempo para abrir el micrófono. Aquí Manuel le está pidiendo la palabra. Pablo. Pues Pablo, no. buenas noches a todos. Para mí ha sido pues un círculo virtuoso porque le comentaba al doctor Pablo que mis correrías iniciaron desde los 12 años en esa sierra con el Club de Osi Montaña. Entonces ya acá habitando a las faldas del Volcán de Fuego, pues no nos alejamos del pues del cinturón volcánico.
En lo personal, pues tengo desde Leverman en Isla Socorro, el Volcán de Fuego, el Nevado de Colima, por supuesto Ixtapopo, Chitlaltépetl, etcétera. Entonces, para mí, Iraíz, te agradezco de veras volver al futuro en en mi periplo de esta vida. Y pues invitadísima a Colima, el año que entra, si Dios quiere, lo estamos esperando. Y bueno, pues aquí te atenderemos como mereces. Muchas, muchas, muchas gracias. Israel también le manda un saludo y el doctor Pablo está pidiendo la palabra. Por favor, que abra su micrófono. Sí. ¿Se oye? Muy claro. Bueno, primero quiero felicitar a Iraíz, porque estuvo muy buena su exposición, y a nosotros como comuneros y como miembros del pueblo originario de la Magdalena Triti, nos interesa mucho profundizar en esos temas. Yo quisiera hacerle una pequeña observación sobre la ermita de San Miguel. No, y además, antes que eso, para que no se me olvide, una invitación a hacer esta presentación, Iraíz, en el chat del Centro de Estudios de la Cuenca del Río Magdalena. A lo mejor hasta podría ser en vivo, en la casa comunal o en algún local, y se transmita. Porque es muy importante para nosotros esto. Hace unos años, bueno, primero voy a decir lo de la ermita de San Miguel. Un comunero muy bien informado, yo le pregunté por cómo se llamaba antes el Cerro de San Miguel. O sea, siempre está el Cerro de Tarumba, la Coneta, etcétera. ¿Cómo se llamaba antes San Miguel? Y me dijo lo siguiente, te lo voy a decir, así tú lo deduces. Resulta que los carmelitas decían que en ese cerro había un demonio muy poderoso que no podían contra él. ¿Sí? Y entonces juntaron a los pueblos. También no lo dijo allí Iraíz, pero los carmelitas también fundaron dos pueblos, que es Santa Rosa Xochac y San Bartolomé Hierro. Al menos eso es lo que nos dicen, con el objeto de apropiarse del desierto de los leones, tener aliados para apropiarse del desierto de los leones, lo que es el desierto de los leones. Entonces, para llegar al Cerro de San Miguel, ellos decían que había un demonio muy poderoso ahí que no podían con él, que un simple santo no podría contra él, que necesitaban traer un arcángel y plantarlo ahí. Y entonces subieron con la ayuda de los pueblos que ellos fundaron, sea San Bartolo y Santa Rosa, a derrumbar el demonio que estaba allá y plantar su ermita, que es la última ermita. Y te lo ofrezco, te lo doy una copia. Hay un escrito de Riva Palacio. Bueno, habría que averiguar realmente si el tal Istolinque, último Istolinque, no heredó y si murió muy joven. Porque hay una historia donde un heredero de Istolinque va a la audiencia en España a reclamar sus terrenos que se los estaban robando los carmelitas. A reclamar sus tierras, y para poder sobrevivir allá vendió sus atavíos, o sea, de noble, de cacique, de aquí, y bueno, y trabajó en cualquier cosa lo que pudo, y resulta que el día que muere, el día que murió en España, el día que muere, ese día se había reunido la audiencia en España y le había reconocido sus tierras.
Entonces, pero él no se enteró, nunca se enteró. Eso está escrito en un famoso, en un escrito de Elías Palacio en la época de Juárez o de este señor que siguió a Juárez, donde le pide al presidente, no lo menciona por nombre, sino por su excelencia nada más, le pide a nombre de los herederos de Isolinque, de una señora heredera de Isolinque, que se le haga justicia. El escrito se llama La causa célebre y acaba con una frase que perfectamente describe a nuestros pueblos. Y dice ahí, ricos en derecho, pero pobres en justicia. Entonces yo te lo ofrezco para que puedas, tú como historiador, averiguar bien cómo estuvo eso, porque si la Real Audiencia le regresó las tierras a Isolinque, pero ellos no iban como propiedad privada, sino eran de los pueblos, o sea, Isolinque al reconocerle Cortés, bueno, sobre eso también tengo una observación, su territorio, él lo repartió en sus pueblos, o bueno, pueblos tlaxcaltecas, ¿no? Porque llamaban República de Indios. Entonces, se le da sus tierras, se le reconoce sus tierras a la Magdalena Tlítica, a San Nicolás Topolapan, a San Bernabéu Cotepec, etcétera, y debieron haberse hecho unos códices originales. El códice de Chaloyan de San Nicolás, es lo que ellos presentan, es una copia que se hizo en 1866, porque con la ley esta de las tierras baldías, con la ley de las tierras baldías, en 1866 venía otra vez las haciendas a apropiarse de los terrenos, digamos, de los terrenos baldíos, porque acuérdense que las leyes de reforma solo reconocían la propiedad privada de la tierra, no la propiedad colectiva. Entonces se sacan unas copias en 1866, dos copias, una de San Nicolás y otra para la Magdalena. Ahora, hace tiempo llevamos un juicio de restitución de los Pedregales por la comunidad de la Magdalena Trític, y debido a, bueno, errores, a que un comisariado se dejó llevar la ambición y prácticamente echó a perder esos juicios, traicionó, el magistrado nos dio palo. Yo, le fui a pedir la copia de la sentencia al magistrado y no me la quiso dar, según se la pidió a mis representantes, pero dice, pero lo voy a decir a usted porque les di palo. Eso tiene que ver con todo lo que acabas de decir, Iramis. Les voy a decir por qué les di palo. Pero usted solito pásale a mi oficina. Ya pasé a su oficina y me dice, les di palo por tres cosas. Una, porque Cortés nunca dio tierras. Las tierras, porque nunca fue de la nobleza. La marquesa era su mujer y ella nunca repartió tierras. Segundo, no, antes de eso me hizo una advertencia. Me dijo, usted no está hablando con cualquier magistrado pendejo. Dice, yo ya me leí el Códice Tlachiloyan de San Nicolás, el Códice Tlachiloyan de Coajimalpa, el Códice no sé cuánto y no sé cuánto. No está hablando con cualquier magistrado. Y después me dijo, les di palo por eso, que según él, Cortés nunca dio tierras. No pudo dar tierras porque no era de la nobleza. Que la marquesa era su mujer y que ella nunca dio tierras. Segundo, bueno, ese fue el segundo. El primero era que nosotros nos presentamos a un juicio pidiendo tierras con el Códice Tlachiloyan de San Nicolás, pero ese ya fue declarado apócrifo 3 veces. Segundo fue lo de Cortés, y tercero,
eso de Istolinken fue un mito, nunca existió. Ahí está perfectamente equivocado, por lo menos en ese tercer punto, el magistrado. Pero todo eso lo tenemos que rescatar, en algunos amparos que llevó la comunidad, nos contestaban, eso de Istolinken y eso tiene un valor histórico, pero no tiene un valor jurídico. Sin embargo, ¿por qué la comunidad Magdalena Atlitic sí conservó sus tierras? Ella nunca las perdió. En el caso de San Nicolás y San Bernabé sí perdió sus tierras. Aunque San Bernabé nada más una parte. San Nicolás y todo lo que era de San Nicolás, lo que podía corresponder a San Nicolás, se lo dieron supuestamente los carmelitas a la hacienda de Milpulco. O sea, esa acción que estás narrando de que una heredera le heredó todas esas tierras a los carmelitas, habría que ver si tiene un valor jurídico. Y porque, por ejemplo, la Magdalena nunca perdió sus tierras y pertenecían a la heredad de Istolinque. San Nicolás lo reclamó la hacienda de Milpulco, y después la revolución les regresó su tierra. O sea, San Nicolás, que te faltó mencionarlo ahí, tiene 3,000 hectáreas. La Magdalena Atlitic, 3,000 hectáreas, porque ya recuperamos otra parte en un juicio por conflicto por límites, y son 6,000 hectáreas. El códice de Chaloyan, que nosotros hicimos la poligonal, basado precisamente en lo que se presentó en el juicio de restitución, y abarca 9,200 y tantas hectáreas. O sea, hay 3,000 hectáreas que son de San Nicolás, 3,000 de la Magdalena, y nos faltan otras 3,000 hectáreas que son precisamente los pedregales, que ahora están invadidos, pero por los ricos. Bueno, esa es una pequeña observación. Cuando quieras, puedes ir a mi casa, yo te regalo una copia de ese escrito que está muy bueno, de Riva Palacio, para donde habla esa historia de Istolinque. ¿Quiere contestar, historiadora? ¿Quiere contestar a su comentario? Sí, muchísimas gracias, doctor, señor Pablo, ¿no? Don Pablo, es que nosotros terminamos pues conociéndonos, ¿verdad? Llevándonos bastante bien, y siempre tenemos pláticas respecto a los títulos primordiales, las colindancias y demás. Entonces, claro que sí, ya está pendiente ese libro de la causa célebre que siempre me recomienda, y le agradeceré mucho en algún momento me lo comparta. Y claro que sí, a la invitación del Centro de Estudios, yo les agradezco bastante todo lo que hemos colaborado y trabajado en conjunto. Y pues antes de continuar con las preguntas, también hay un comentario, varios comentarios, ¿verdad? En la página en donde transmitimos la conferencia del día de hoy. Nos mandan saludos, buenas noches, algunos buenos comentarios y deseos, pero un comentario muy interesante que nos hace el etnohistoriador Alberto García. Él estudió el Códice de Tetelpan, hizo un libro junto con el pueblo de Tetelpan, y nos dice que el Códice de Aguas, que ahorita les voy a mostrar, fue expedido por los naturales de Tetelpan, porque los carmelitas y otros españoles querían quedarse con el agua que les correspondía a ellos, ¿no? A los de Tetelpan, para llevarla a San Jacinto y al pueblo de San Ángel. Le agradecemos mucho al etnohistoriador
Alberto, ay, no les puedo preguntar por el dato. Sí, porque es este mapa, se los voy a compartir en un momento, y es bien interesante porque, bueno, los pobladores del pueblo de San Bartolo Ameyalco lo mencionan como merced de aguas del pueblo de San Bartolo Ameyalco. Entonces, yo les comentaba, pues más bien da pinta de ser una merced de aguas que defiende a los carmelitas para obtener el agua. Y aquí el historiador nos da otro dato muy interesante, que más bien es una merced de aguas del pueblo de Tetelpan, justamente en defensa del agua, ¿verdad? Entonces, hay un poco para abonar a estos datos que pues todavía hay mucho por investigar. El tiempo Doctor, se ha ido volando, historiadora, estamos muy contentos con su conferencia y esperamos tener pronto su presencia aquí. Para cerrar, le voy a ceder el micrófono a nuestro presidente, el maestro Noé Guerra Pimentel. Historiadora, buenas noches ya. Muy complacido. ¿Sí me escucha, doctor? ¿Sí me escucho? sí, muchas gracias. Muy complacido con su participación, sorprendido con su erudición, con la profundidad de sus argumentos. La felicito sinceramente a nombre de mis compañeros de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Debo decirle que estábamos pues muy entusiasmados cuando el doctor Briceño nos comentó su interés para participar. Pues de alguna manera yo lo concebí, pero presencial. Pero bueno, ya escuchándola y viendo su disposición, le ratifico de todo corazón la invitación. Debo decirle que el trabajo de archivos me es común. En 3 oportunidades tuve acercamientos con los archivos a lo largo de mi vida. Primeramente con el archivo del Congreso del Estado de Colima, del cual fui representante consejero a nivel nacional en el AGN. Después en el Archivo Histórico del municipio de Colima, que es un espacio que vale la pena conocer. Ojalá de veras que cuando venga, ojalá que venga, y cuando venga, bueno, pues la vamos a llevar ahí de manera especial para que disfrute del acervo que tenemos de 500 años, doctora, que es uno de los acervos más importantes. Puede consultar en redes sociales, en Google, la presencia del archivo histórico del municipio de Colima, que es muy importante. Ahorita que hablaba usted, vi la presentación de Adavi y bueno, inevitablemente recordé a una amiga común, la doctora Estela María González Cicero, una persona que también admiramos y queremos muchísimo por su don de gentes, por su nivel cultural, por el respeto con el que siempre se maneja por los documentos, por las personas. Y bueno, aquí cabe un comercial cultural también. En días pasados, no sé si se dieron cuenta, pero le dieron el doctorado honoris causa, el IPN se lo dio a Alfredo Harp Elú, que es el benefactor de Adavi. Recibimos la invitación, pero lamentablemente como estamos fuera ya de los archivos, no pudimos atenderla, nos disculpamos, pero sí nos congratulamos mucho por el trabajo que viene haciendo él y que se le reconozca. Por otro lado, me da mucho gusto que retome a los mendicantes. Acá en Colima tuvimos la presencia de 3 grupos de manera prominente, primeramente los franciscanos, luego los mercedarios, posteriormente los juaninos, la Orden de San Juan de Dios, y tenemos por ahí vestigios arqueológicos de hace 500 años, hace 300 años, de estas presencias importantes y trascendentes en la historia de nuestro Colima. Y finalmente, doctora, pues agradecerle reiteradamente a nombre de mis compañeras y compañeros de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. No sé si pudimos grabar su disertación. Tenemos un programa que se llama Haciendo Historia. Colima, lo tenemos en YouTube. Y la idea que le surgió al doctor Briceño fue que grabáramos para después hacer la edición y transmitirla. Lamentablemente no sé
si lo pudimos grabar, pero bueno, la intención queda y si no se pudo en esta ocasión, cuando venga hacemos un especial, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias. La verdad que sí está en todos mis planes poderlos visitar el siguiente año. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por las recomendaciones y ojalá que el siguiente año los voy a tratar de convencer. Se vayan conmigo los compañeros documentalistas para que podamos presentar un poco del trabajo ya visual que justamente yo le llamo de la documentación. eh, sí, de la documentación archivística a la documentación fílmica. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, director Noé Guerra, qué gusto, doctor Acolsin. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Briceño. Espero nos veamos pronto. Pues igualmente yo saludo y felicito y agradezco a mis compañeros que hicieron todos los esfuerzos para que usted tuviera esta extraordinaria presencia con nosotros y de veras que nos sentimos muy complacidos, doctora. Muchas gracias y bueno, pues muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias, igualmente. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Terminamos la transmisión. Esperamos vernos pronto por allá por Colima y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos.